días. Hoy venimos delante de la presencia del Señor como cada día y vamos a tener un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo de oración, y le voy a invitar para que usted tome este tiempo que el Señor le regala o que nos regala a todos para que estemos delante de su presencia. Estoy aquí enviando a los diferentes grupos de WhatsApp y a Facebook para que todas las personas se puedan conectar con nosotros y juntos podamos orarle al Señor. Entonces nos tomamos un tiempo para enviar los mensajes. Recuerden que también nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Y estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Y vamos a empezar en esta mañana, este devocional, orando. Dice el salmista: de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nos estamos presentando delante del Señor, estamos presentando nuestras vidas ante Él, reconociendo que Él es nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que no, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Por nuestra propia habilidad, no podemos llevar nuestra vida de fe. Entonces, yo le voy a invitar para que empecemos orando. Vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose en nuestra vida en esta mañana, que sea el Señor dándonos de su palabra el día de hoy. Entonces, Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, como tu iglesia, como tu esposa, como hermanos en Cristo. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, porque anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos recibir de ti. No podemos empezar esta mañana sin primero estar contigo, Señor, sin primero estar delante de tu trono y recibir el oportuno socorro. Señor, nosotros te damos gracias por la vida, gracias porque hoy despertamos, hoy nos regalas una nueva oportunidad para servirte, hoy nos regalas una nueva oportunidad para honrar tu nombre, para glorificarte. Reconocemos que este día fue hecho por ti y para ti, Señor. Reconocemos que este día en que estamos vivos, Señor, tú tienes un propósito eterno en nuestras vidas y el propósito tuyo es que seamos fruto, que llevemos la vida a otros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por cada persona que se conecta. Gracias, Señor, porque nosotros podemos, Señor, entrar delante de tu presencia confiadamente, sabiendo que Jesús perdonó nuestros pecados, que no tenemos ninguna deuda delante de ti. Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, este tiempo que es refrigerio para nosotros, lo ponemos delante de ti y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo en Mateo, perdón, las parábolas. Y es importante que nosotros entendamos cada una de las parábolas, porque dice el Señor en Marcos, que le dice a los discípulos que si ellos no pueden entender esta parábola, ¿cómo entenderán las otras? Entonces vamos a ir no a Mateo como lo vimos ayer, sino que vamos a ir a Marcos para ver la parábola según el Evangelio de Marcos. Entonces les invito para que busquemos Marcos 4 y vamos a leer desde el 1 hasta el 20. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces el Señor dice aquí otra vez, cuando empezamos en el versículo 1, dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar. Esto nos muestra que el Señor pues está cumpliendo aquí el oficio de maestro. Nosotros vemos a Jesús como maestro, lo vemos como predicador en la sinagoga, pero aquí lo vemos afuera, lo vemos predicándole al pueblo, lo vemos predicándole a todas las personas. Entonces dice también que Jesús se alejaba de la playa. ¿En dónde debía estar la atención de la gente? La atención de la gente debía estar en el Señor, no en los milagros que él hacía, porque recuerden que Jesús era reconocido y su fama era conocida entre los pueblos porque él sanaba a los enfermos, porque él echaba fuera demonios. Pero el Señor aquí quiere que ellos presten atención a las enseñanzas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos da salvación? La palabra del Señor. Hemos visto que los milagros, que las señales que el Señor hace, es para que nosotros entendamos que Él es Dios. Esas eran las señales que evidenciaban que Él era el Mesías que había sido profetizado por Isaías, por Jeremías, por los Salmos, por la ley, por todo lo que implica el Antiguo Testamento. Entonces, dice que en el versículo 9, dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir con esto? Está diciendo el Señor: entiendan, presten atención. Les está diciendo, es muy importante que ustedes comprendan las Escrituras. Y vemos aquí en el versículo 10 que los discípulos no entendieron la parábola. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él y los 12 le preguntaron sobre la parábola. En Mateo dice los discípulos, pero nosotros también hemos visto que los discípulos no se limitaban a los 12 hombres que estaban con Jesús, sino que también se refiere la palabra discípulo, significa seguidor. Todos los que seguían a Jesús, todos los que seguían sus enseñanzas, eran discípulos. Y aquí dice, aclara, dice, los 12 y los que estaban cerca preguntaron sobre la parábola. Esto nos indica que, aunque ellos no entendieron, preguntaron a Jesús, se interesaron por saber. Entonces Jesús hace aquí una diferenciación. Estaban cerca de él con los 12 y los que están afuera. Y dice que a los que están fuera
les enseña por parábolas. Aquí el Señor no está en una habitación, no está en la sinagoga, está al aire libre y se está refiriendo a un grupo de personas, los que no preguntaron, los que no prestaron interés, y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros muchas veces vemos, nos predican, escuchamos la palabra y pasa desapercibida en nuestra vida. Pero los que estamos aquí reunidos, estamos anhelando conocer del Señor, estamos anhelando entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Por eso estamos hoy a las 5 de la mañana levantados, anhelando la palabra del Señor, anhelando que el Señor nos declare todas las cosas, que Él nos declare los misterios del reino como lo hizo aquí. Entonces vamos a seguir. Dice en el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí Jesús se está refiriendo a una parábola, a una profecía en Isaías. Vamos a ir a Mateo 13. Mateo 13, 14 lo dice así. Dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se convierta y yo los sane. Entonces fíjense que este pueblo dice que tenía el corazón engrosado, dice que oían pesadamente y que habían cerrado sus ojos al Señor. Por eso el Señor empieza a hablar por parábolas, para que se cumpla esta profecía. Recuerden que Jesús no habló por su propia cuenta, sino que Jesús habló lo que el Padre dijo que hablara. Y el Señor ya había determinado desde la antigüedad que esto iba a suceder, porque este pueblo de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Y nosotros debemos examinar nuestro corazón y pensar, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que nosotros tenemos el corazón engrosado? ¿Será que nosotros de labios proclamamos al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él? Bueno, la palabra del Señor dice que la palabra de Dios, que la Biblia, es un espejo. ¿Qué hacemos con un espejo? Nosotros nos miramos al espejo y vemos si estamos bien o estamos mal. Entonces nos arreglamos para salir bien. Pero si nosotros no tenemos ese espejo, no nos vamos a dar cuenta. Y la palabra del Señor es ese espejo en el que nosotros nos miramos, y este espejo nos muestra cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, porque el Señor quiere limpiarnos. Acuérdense que en Juan 15 el Señor dice que Él nos limpia para que nosotros llevemos más fruto, y precisamente es de eso de lo que está hablando aquí el Señor. Entonces dice que los que están fuera, o sea, los que no preguntaron, los que no se interesaron, se les hablará por parábolas, pero a los discípulos les será revelado los misterios del reino. ¿Y de qué misterios está hablando Jesús? Vamos a ver qué dice Juan 18:36. Juan 18:36 dice, acuérdense que el Señor les está diciendo, bueno, a ustedes les será revelado los misterios del reino. ¿Pero de qué reino habla el Señor? Entonces dice así, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces el Señor no está tan interesado en que ellos sepan qué es lo que va a pasar en la vida, ¿cierto? Vemos que hay personas a veces que se preocupan tanto por el futuro, qué va a pasar, que hasta consultan
brujos, miran el horóscopo, están pendientes del porvenir. Pero el Señor está diciendo, miren, los misterios que yo les quiero revelar no tienen nada que ver con este mundo, sino tienen que ver con el reino, porque el reino de los cielos es eterno, así como nuestro espíritu que es eterno. Vamos a leer Lucas 17 del 20 al 21. Lucas 17 del 20 al 21 dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios es Él. Jesús es el reino y ya estaba entre ellos y está entre nosotros. No tenemos que buscar aquí, ni tenemos que buscar allá, no tenemos que buscar en el horóscopo, no tenemos que buscar en un adivino, sino que el reino está aquí, el reino es Él. Decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, el reino ha llegado a usted. Usted está en el reino. Tenemos que reconocer que la parábola no era fácil de entender, porque si nosotros lo leemos aquí por primera vez, podemos pensar, el Señor está enseñando a sembrar en los campos, o podemos decir, como que el Señor está hablando de sembrar en su reino, es decir, que vamos a sembrar dinero. Quizás esa es la interpretación que le puede dar una persona que no examinó, no profundizó, como lo hicieron los discípulos, que le preguntaron, Señor, ¿a qué te refieres con esto? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer, preguntarle al Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir con esta palabra a nosotros hoy acerca del reino que es eterno, acerca del reino de los cielos? Esa es la pregunta que cada día nosotros debemos hacernos. Señor, ¿qué me quieres enseñar del reino? Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Esta tierra, los afanes de este mundo, todo va a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Por lo tanto, es eso lo que nosotros necesitamos buscar. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que nosotros necesitamos en esta tierra, todo lo que nos conviene en este mundo, el Señor nos lo dará. No tenemos ni siquiera que insistir en eso, que preguntar por eso, porque el Señor sabe de qué tiene necesidad su hijo, sus hijos, su hija. Así como nosotros, los que somos padres, sabemos de qué tiene necesidad nuestro hijo. Sabemos que nuestro hijo necesita comer, vestirse, que necesita estudiar, que necesita muchas cosas. Nosotros lo sabemos y como padres hacemos lo posible y a veces hasta lo imposible porque nuestros hijos tengan lo que necesitan. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Nuestro Padre que es Padre por excelencia, nuestro Padre que es bueno y que para siempre es su misericordia, nuestro Padre que nos dio a su Hijo. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso es lo que dice Filipenses. Entonces, los que no preguntan no están mostrando interés, simplemente no les interesa. Ellos lo que buscaban, los que estaban aquí escuchando a Jesús, lo que buscaban ellos era que Jesús les hiciera un milagro, que Jesús sanara sus enfermedades. Vemos más atrás en Marcos que Jesús tenía que alejarse, tenía que subirse a una barca para que no vinieran y se abalanzaran sobre él y le cayeran encima, para que fueran ellos sanados. Entonces, en este momento el Señor quiere centrar su atención en la enseñanza. Él no quiere que lo busquen solamente por una necesidad. Entonces, ¿cómo es la actitud de alguien que está interesado en conocer, en aprender, en pertenecer al reino?
pues entonces esa persona pregunta. A veces cuando estamos en los estudios bíblicos, nos gusta cuando la gente pregunta, porque eso indica que le interesa, que quiere aprender. Y el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y Él quiere que nosotros conozcamos su reino. Entonces, hasta aquí hemos visto a Jesús pescando hombres, haciendo milagros, sanando, pero el Señor está predicando al aire libre. En este pasaje Jesús cambia su manera de predicar y empieza a enseñar por parábolas. ¿Por qué Jesús enseña de esta manera? Porque cambia su manera de enseñar. ¿Qué había pasado antes? Entonces vemos que los religiosos de esa época, cuando Jesús echaba fuera demonios, cuando Jesús sanaba a los enfermos, bueno, sobre todo cuando echaba fuera demonios, ellos atribuían eso a Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos a ir a Marcos 3:6, ahí atrasito. Dice, Marcos 3:6, Marcos 3:22. Jesús había estado en la sinagoga en Marcos 3, sanando un hombre con una mano seca, ¿sí? Había estado echando fuera demonios. Ahí más adelante vemos en Marcos 3:9, leamos, dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y miremos lo que dice Marcos 3, ahí abajito, 3:20, dice, se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y cuando dice que los suyos, era su familia. Dice que cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, para cogerlo a la fuerza, porque decían que está fuera de sí. En otras versiones decía porque pensaban que estaba loco. O sea, sus hermanos, su familia, su mamá, pensaban que él estaba loco. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces fíjese que los religiosos reaccionaron de esa manera, diciendo que él echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y su familia, ¿qué pensaba de él? Pues su familia pensaba que él estaba loco. Su familia se horrorizaba, se escandalizaba de que Jesús estuviera echando fuera demonios. Si bien es cierto, nunca se había visto esto. Nunca el pueblo de Israel había visto que se echara fuera demonios. Quizás los profetas sí sanaron a algunas personas. De hecho, vemos que uno de sus profetas resucitó al hijo de una viuda. Pero echar fuera demonios nadie lo había hecho. Pero ellos, así como dice la palabra, ellos tenían engrosado su corazón, tenían como una venda en sus ojos y no podían darse cuenta que lo que estaba pasando era que se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Veamos Isaías 59:10. Vamos a buscar Isaías 59:10. Dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos.
De esa manera estaba el pueblo de Israel. No podía ver lo que el Señor les estaba mostrando, no podía ver lo que había dicho Isaías en Isaías 45. El Señor les había dado una señal. Discúlpenme, no lo tenía listo, me acordé en este momento. Creo que es en Isaías 35, donde el Señor les había dado la señal del Mesías. Dice así, es Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí en Isaías el Señor le está prometiendo al pueblo de Israel que Él mismo iba a venir y los iba a salvar. Y aquí Isaías les da la clave, les dice, mire, cuando venga Dios va a pasar esto. Dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Entonces, cuando ellos vieran que los ojos de los ciegos se estaban abriendo, que los mudos estaban hablando, esa era una señal que el Señor, que Dios mismo vendría. Y leamos por favor Isaías 61. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había ungido a Jesús para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y eso no es solamente para esa época, es para hoy, para nosotros. Dice que para vendar a los quebrantados de corazón, si usted está quebrantado de corazón, sepa, el Señor está aquí. Y está aquí para darle libertad, para sacarlo de ese cautiverio, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor para usted y para mí. Entonces, el propósito de las parábolas es hacer una comparación, presentar una ilustración, es presentar una historia humana para ilustrar una lección espiritual. El Señor, claro, Él les estaba hablando de las cosas que ellos conocían. Él estaba hablándoles de la siembra, de cosas que nosotros habitualmente hacemos, de cosas que habitualmente hacía ese pueblo. Pero lo que Él quería era que entendieran un misterio del reino de los cielos. Entonces, en el Antiguo Testamento también encontramos el uso de las parábolas. Por ejemplo, cuando el rey David pecó, para los que no conocen la historia, el rey David debía de estar en la guerra, porque en esa época los reyes, los que gobernaban el pueblo, iban a la guerra junto con el ejército y peleaban la batalla al lado del pueblo.
Pero el rey David en esta ocasión no quiso acompañar a su ejército, sino que se quedó en su casa, de ocioso. Mm, Criticamos a veces a David, pero David nos muestra también cómo es nuestro corazón. El Señor nos ha mandado a nosotros a batallar, y la batalla no tiene que ver nada con este mundo. No son guerras como las que vemos nosotros, sino que nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra las potestades de este mundo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, nos quedamos ociosos. La guerra de nosotros es llevar el evangelio, predicar, pero a veces no cumplimos con nuestro oficio, como lo hizo David. Y estando David en la terraza de su casa ocioso, miró una mujer desnuda y la deseó. La mandó traer y se acostó con ella. Después esta mujer llega y le dice a David que ella está embarazada. David, para ocultar su pecado, manda a traer a su esposo, que sí estaba en la guerra, que sí estaba cumpliendo con su deber, y le dice que se siente a tomar con el vino. Y después de que está embriagado o entonado, bueno, no me acuerdo, le dice que vaya a su casa y que esté con su mujer. Pero este hombre le dice, no me voy a permitir eso porque yo debo estar en la guerra. Como David ve que él no lo hace, entonces lo manda al frente de batalla para que cuando estén en la pelea, él sea el primero en morir. Y David sigue la vida como si nada, pero viene un profeta y le declara su pecado. Vamos a ir a 2 de Samuel 12, del 1 al 7. David no había entendido, no había reconocido, no había captado, tenía como una venda en sus ojos y no había entendido que él había pecado. Vamos a ir 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer hasta el 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces fíjese que el profeta usa una parábola, una historia, para que David entendiera cómo estaba él espiritualmente, el pecado que él había cometido. Él quería mostrarle a David su actuar y conducirlo al arrepentimiento. Era una ilustración verdadera de este mundo que nos mostraba algo espiritual. ¿Y los discípulos entendieron la parábola de Jesús? No la entendieron, porque si no, no lo hubieran preguntado. Pero el problema no es no entender, el problema es no tener el interés. Y ellos mostraban que querían conocer el reino. ¿Qué pasó con los incrédulos? ¿Cómo percibieron la parábola? ¿Qué pensarían ellos? Que era una historia común. Una sencilla historia en la que no vieron ningún sentido espiritual. Este pueblo andaba en oscuridad, como lo decía el profeta Isaías. Pero ¿cómo resplandeció la luz y cuándo resplandeció la luz? Vamos a ir a Juan 8, 12. Juan 8, 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Y dice el Señor, el que me sigue, no el que me escucha, sino el que me sigue, el que sigue sus pisadas, el que lo sigue a Él, sigue sus enseñanzas, como lo hacían los discípulos. Y recuerden que los discípulos no eran solamente 12 hombres, sino que eran todos aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús, todos aquellos que se sentaban a los pies del Maestro para escuchar su palabra y que querían ser como Él. Eso es un seguidor que quiere ser como su Maestro. Dice ahí que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, no andará sin falta de conocimiento, porque Él es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Los de afuera no seguían a Jesús, los que Él les llamó, los de afuera, no era porque estuvieran fuera de algún lugar, sino que estaban fuera del reino. Y por esta razón ellos no podían ver y tampoco querían ver. No querían que la luz les resplandeciera, no quería que Jesús les dejara ver. Ellos no seguían realmente a Jesús, no les interesaba conocer los misterios del reino. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted invita a una persona a la iglesia o que invita a alguien a los estudios bíblicos y ustedes ven que esa persona se sienta ahí como si nada, como si simplemente estuviera escuchando algo y quizás a veces cuando uno iba a la iglesia tradicional uno decía, estaban predicando y uno como que pensaba en qué pasó en la casa, qué dejé en la casa. A veces cuando nosotros estamos orando o cuando estamos leyendo la Biblia, empezamos a pensar es las deudas que tengo, las obligaciones, mis hijos, qué estarán haciendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en esa actitud? Pues Satanás aprovecha y viene y roba la palabra, porque a él no le conviene ni que nosotros creamos, ni que nosotros llevemos la palabra. Entonces, ¿qué le pregunta Jesús a sus seguidores? Vamos a ver el versículo 13 de Marcos 4. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, el Señor nos muestra aquí que el problema no es la falta de entendimiento, el problema es la indiferencia ante su mandamiento, ante su palabra. Aquí Jesús les informa que va a seguir hablando por parábolas. Y como ellos quieren entender, entonces Él les empieza a explicar. Si usted tiene ese anhelo de entender la palabra, el Espíritu Santo va a venir sobre su vida y usted va a entender todas las cosas. Él mira el corazón del hombre, Él mira las intenciones de nuestro corazón y Él quiere que nosotros le entendamos, Él quiere que nosotros le conozcamos. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién era el sembrador entonces? Vamos a ir a Mateo 13, 37. Mateo 13, 37 dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? Jesús. ¿Y quién siembra hoy la buena semilla? El predicador, usted y yo, los que llevemos la palabra. Somos los sembradores. ¿Qué hizo el sembrador? El sembrador salió a sembrar la palabra. El sembrador no se quedó en su casa, porque si nosotros nos quedamos en la casa, si tenemos un sembrado, no sé, de maíz, de arroz, nos quedamos en la casa, pues no va a pasar nada. Tenemos que salir a sembrar, tenemos que llevar la palabra. Y por lo que dice la parábola, la semilla se siembra esparciendo y distanciando, ¿sí? Dice que los de junto al camino estaban allí y oyeron la palabra. Vamos a volver a Marcos 4. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra.
pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces viene Satanás y quita la palabra de sus corazones. Pero ¿quién es el camino? ¿De qué habla Jesús? Vamos a ir ahí a Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo está diciendo que Él es el camino. ¿Y quiénes estaban en el camino en ese momento? Los discípulos, los 12 y los que estaban con los 12. ¿Quiénes estaban junto al camino? Miremos ahí Marcos 4:11. Dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, ¿de qué? Del camino, por parábolas todas las cosas. Entonces los de junto al camino oyeron la palabra, ellos oyeron la palabra, pero no creyeron. Si hubieran creído, deberían de estar en el camino. Entonces estos son los que oyen la palabra, oyen solamente la palabra. ¿Y qué hace Satanás? Enseguida roba la palabra. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque son insensibles, porque son indiferentes. Cuidémonos nosotros de no ser insensibles, de no ser indiferentes ante la palabra del Señor. ¿Quiénes fueron sembrados en pedregales? Versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces dice ahí que ellos también han oído la palabra y la reciben ¿cómo? Con gozo, con alegría, ¿sí? Con entusiasmo. Dice: uy, tremenda palabra, el Señor me habló, se maravillan, pero no pasa de ahí, son emociones. Son personas que cuando se les predica, en el momento sienten esa euforia, quieren llevar ese mensaje, quieren predicar, quieren anunciar, quieren comprometerse, pero solamente son emociones, no hay raíz en ellos. Versículo 5, hablando de estas personas, dice: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Fue algo superficial, no había profundidad. Habían rocas, y donde hay rocas no hay nutrientes, y empieza a germinar, pero no puede echar raíces. ¿Qué pasa cuando sale el sol con estas personas? Dice ahí el versículo 6: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, o sea, se quema, se seca. El sol representa la tribulación, la persecución por causa de la palabra. Dice: en este caso son personas que reciben superficialmente la palabra y dependen de sus emociones, de sus sentimientos. No hay convicción profunda y sincera. Cuando son perseguidos, ¿qué pasa? Desisten, tropiezan, caen. Cuando se ven perseguidos por causa de la palabra, cuando de pronto les critican porque les dicen: ay, ya le lavaron el cerebro, o ay, no venga acá, usted es una fanática, usted es un religioso. Entonces, como no hay raíz, ¿qué pasa? Caen, se apartan, no soportan el calor, no soportan esa tribulación que viene a su vida. ¿Y qué pasó con los que fueron sembrados entre espinos? Versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, también oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, también oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Pues el Señor Jesús nos enseña cuáles son los afanes de este siglo. Vamos a ir a Mateo 6:31.
Mateo 6:31 dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los afanes de nosotros son la comida, la bebida y el vestido. Esos son los afanes de nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor frente a esos afanes? No se afanen, no piensen en eso, no inviertan su vida en eso. Dice ahí el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se refería en esa época a los que no eran judíos, a los que no eran pueblo. Recuerde que nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora el Señor, somos un pueblo adquirido por medio de Jesús, por su sangre. ¿Quiénes representarían entonces los gentiles para nosotros? Las personas que no conocen del Señor. Entonces dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dice, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe de lo que nosotros necesitamos, porque Él ahora no es un Dios extraño para nosotros. Ahora nosotros le estamos conociendo, ahora nosotros somos hijos de Él y Él tiene cuidado de nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? La comida, la bebida y el vestido, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese no debe ser nuestro afán. ¿Cuál debe ser nuestro afán? El reino de Dios, conocerlo a Él, rendir nuestra vida a Él. Y si nosotros hacemos esto que el Señor nos está diciendo, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas nos van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si el Señor lo dice, eso es un mandamiento. La palabra de Jesús es un mandamiento. Recuerden que el Señor hizo todas las cosas que nosotros vemos por medio de su palabra. Él le dijo al sol, hágase la luz, hágase en las tinieblas, que haya agua. Él no movió nada, no hizo nada, simplemente dio su palabra y así fue. Y si el Señor dice que si nosotros nos ocupamos del reino de Dios y que Él se va a ocupar de nosotros, es porque Él lo va a hacer. Créale a la palabra. No seamos como los de junto al camino, que escucharon, pero vino así le robó la palabra. No seamos como los que estamos viendo acá, los que se quemaron, que eran solamente emociones cuando recibieron la palabra. Estas personas que vemos aquí, que están afanados, son personas ansiosas, nerviosas, preocupadas. Y las riquezas, también las riquezas, el engaño de las riquezas y las codicias ahogan la palabra. Son personas que cada vez quieren tener más y que viven para esto, que viven para tener más en este mundo. ¿Y para qué queremos más en este mundo si nada nos vamos a llevar, solamente nuestro espíritu? Entonces, en estas personas, lo que ocupa el primer lugar ahoga la palabra y se hace infructuosa. Evaluemos qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Evaluemos si nosotros estamos viviendo para este mundo y si eso está haciendo infructuosa la palabra en nosotros. Hay personas que dicen, no, es que cada vez que me acerco a Dios me va mal, porque estamos buscando las cosas de acá. Estamos buscando cómo estar bien en vez de buscar el reino de Dios. Créame que si usted busca el reino de Dios, Dios le dará todo lo que usted necesita en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y el último grupo que hace, dice ahí en Marcos 4, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El último grupo fue sembrado en buena tierra. ¿Qué características tiene? Oyen la palabra, reciben la palabra,
¿Qué es recibir la palabra? Creerla, aceptarla y obedecerla. Esos son los que han sido sembrados en buena tierra, los que escuchan la palabra y dicen así es, los que le creen a Dios, los que tienen fe y confianza en su palabra porque saben que su palabra es su mandamiento, y los que obedecen la palabra del Señor. Si el Señor le está diciendo a usted no se afane, no se preocupe, pues no nos afanemos y no nos preocupemos. Yo he tenido que aprender a hacerlo, porque yo sé que no es fácil, porque nosotros tenemos puestos los ojos aquí en esta tierra. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, estas personas escuchan la palabra con el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Ya hemos aprendido que la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en estas circunstancias siempre va a producir fruto esta semilla. Unos más que otros, pero finalmente todos vamos a producir fruto. ¿Cuándo? Cuando nosotros tengamos el deseo de conocer la palabra y el deseo de hacer la palabra, el deseo de hacer la voluntad de Dios. El Señor nos dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cómo siembra Dios la palabra? A través de usted y a través mío, a través de su iglesia. ¿Cuál es el primer fruto del Señor? El Señor fue a la cruz, murió por nosotros. Mire lo que dice Isaías 55 del 10 al 13. Isaías 55 del 10 al 13 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. El Señor ha enviado su palabra y no ha vuelto vacía. Por eso usted y yo estamos aquí. ¿Quién siembra? Vamos a ir a Juan 6:63. ¿Cómo es que vamos a sembrar esa semilla? Dice así, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor que ha sido enviada cumple el propósito de dar la vida a nosotros. Y esta misma palabra es la que nosotros debemos llevar y sembrar en aquellos que no tienen vida, en aquellos que están en oscuridad. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de oyente es usted frente a la palabra? Ya hemos visto los tres grupos. ¿Cuál es usted? ¿Ya recibió la palabra? ¿Usted ya es un fruto? ¿Está echando raíz? ¿Está siendo duro de corazón? ¿Hay piedras que tiene que quitar? Evalúe su vida. Evalúe si los afanes de este mundo están ahogando la palabra. Evalúe qué está ocupando el lugar que le corresponde, que le pertenece a Dios en su vida. No importa en cuál lugar se encuentre hoy mismo usted, porque usted puede cambiar de actitud. Mientras tengamos vida, podemos tomar la decisión de dar fruto. Mientras usted y yo estemos en este cuerpo, podemos tomar la decisión de dar fruto. Y el fruto se produce con perseverancia y constancia. Tenemos que perseverar. Dice el Señor que lejos de Él nada podemos hacer. La clave de la vida de fe es perseverar, es tener constancia, es arraigarnos a Jesús y no soltarnos de Él. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que usted esté pasando en este momento, no se separe del Señor, porque entonces nunca dará fruto. Recuerde que usted es un fruto, fue el fruto de Jesús.
Dice el Señor que la semilla no puede dar fruto si no muere. Y el primero que murió fue Jesús. Y nosotros somos hoy fruto de eso que el Señor hizo. ¿A qué tiene que morir usted hoy? Piense, reflexione y reciba la palabra y sea un fruto. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra y pidiéndole que nos ayude. Él sabe que nosotros somos débiles. Y yo no estoy hablando aquí porque sea fuerte, porque también soy débil. Pero sé que a los pies del Maestro, Él me da la fortaleza para seguir adelante. Y sé que también se la dará a usted. Depende de su actitud. Si usted ama el reino, si usted anhela el reino, el Señor le va a ayudar. El Señor va a ser como con los discípulos. Él le va a enseñar. Él es un Padre bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, y reconocemos que muchas veces no la entendemos. Pero te damos gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros y tu Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad, siempre nos enseña, nos instruye. Nos hace, Señor, volver al camino si es que nos hemos salido. Señor, gracias por la vida, Padre. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que tú estás en esta mañana, Señor. Y has venido a hacer lo que dijiste, que ibas a limpiar tu iglesia, que ibas a vestirla con un vestido blanco, Señor. Y eso es lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos llevas sobre nuestra vida de fe, porque tú dices que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, gracias por Piedra Viva, gracias por todas las iglesias alrededor del mundo que confiesan tu nombre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Reconocemos delante de ti que somos débiles, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, orando. La oración indica lo frágiles que somos y cuánto te anhelamos y te necesitamos, Señor. Nosotros oramos porque sabemos que nuestras fuerzas no podemos, Señor, y cada mañana nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que dependemos de ti, Señor, que no podemos por nosotros mismos. Y hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a dar fruto, Señor, y que ese fruto permanezca. Ayúdanos, Señor, si hay piedras en nuestra vida de fe, si hay cosas que están obstaculizando nuestra vida de fe, Señor, hoy en el nombre de Jesús las quitamos, Señor. Hoy reconocemos que solo tú eres merecedor de tener el primer lugar en nuestra vida. Padre, nosotros te alabamos, te bendecimos, te honramos a ti, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra vida, quien murió en una cruz, pagando la deuda que teníamos, que resucitó de entre los muertos para mostrarnos que nosotros también tendremos vida y vida eterna como tú la tuviste. Señor, hoy nos humillamos ante ti y te pedimos que nos ayudes. Hoy clamamos no por las cosas de este mundo, Señor, sino por nuestro espíritu, porque hoy hemos entendido que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, no tendremos ni siquiera que buscarlo, porque tú, Señor, no lo darás. Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, en tus manos encomendamos nuestra vida de fe y te pedimos, Señor, que nos hagas fructíferos, que vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludamos a las diferentes personas que están conectadas. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana para continuar con nuestro devocional. Gracias por estar ahí y sabemos que el Señor a cada uno de nosotros nos dará conforme a su misericordia, conforme a su infinito amor. Bendiciones y nos vemos mañana.